Saeco es una empresa que se encarga o que se ocupa en la prestación de servicios especializados para la construcción. Lo que procuramos es hacer servicios eficientes que puedan cumplir con las expectativas de nuestros clientes. El tema de la conferencia es sistemas de encobrado para vigas y losas de grandes construcciones. Aquí yo quiero hacer una aclaración, hombre, es importante que ustedes se vayan como contextualizando con nosotros en el sentido de que cuando hablamos de grandes construcciones no estamos hablando de megaproyectos. Vamos a hablar de construcciones que se salen de lo normal de las construcciones de vivienda tradicional, por ejemplo, pero que día a día se han vuelto más importantes y más recurrentes o más comunes en nuestras construcciones, porque hemos ido pasando de volúmenes importantes de concreto aplicado en una losa, ¿cierto? Entonces ya es importante considerar qué sistema de encobrado es el que vamos a utilizar. En ese sentido, entonces, es importante saber que un encofrado o un sistema de encobrado es el que permite utilizar de manera temporal o permanente equipos para dar forma al hormigón u otros materiales antes de fraguar. En este caso, por ejemplo, estamos viendo la aplicación de andamios de carga, porque nos tenemos que salir aquí de lo tradicional que son los tacos y las vigas, debido uno a la altura de la losa en este caso. Estamos hablando de una losa que estaba a más de 5 metros y otro al espesor de la misma, ¿cierto? Entonces, sistemas de encobrado. Aquí, por ejemplo, es la aplicación en campo abierto, donde íbamos a hacer una viga que, aunque no iba a ser a gran altura el desarrollo de la viga, pero sabíamos que iba a ser una viga de un espesor considerable. Entonces, en la gráfica anterior veíamos cómo tener en cuenta la altura, y en esta era cómo nos estábamos preparando dependiendo del espesor o del peso mismo de la estructura que íbamos a soportar. De igual manera, como sistemas de encobrados tenemos entonces la utilización de la formaletería para las columnas. Esta es una columna que iba a terminar siendo casi 7 metros de altura, ahí ya íbamos en el 360, sistema encobrado igual de igual manera. Y los andamios multidireccionales, que hoy en día la gente, yo diría que de forma equivocada llaman andamios certificados, pero que realmente son andamios multidireccionales. Certificados es, o lo que quiere decir la palabra certificado, es que están certificados para aplicaciones especiales, hablando por ejemplo del tema del trabajo de unas alturas o de las capacidades de carga que cumplen los mismos. Entonces, ¿cuándo debemos considerar que es una gran construcción? Nosotros tenemos que, ante todo, hacer una evaluación de nuestro proyecto y determinar si va a ser una construcción normal, tradicional, o va a ser una construcción realmente que le sale un poquito de esos estándares. ¿Listo? Para eso es necesario, entonces, hacer un cálculo de la altura promedio. Pero cuando hablamos de la altura promedio, es de la altura promedio de la losa, que finalmente va a terminar siendo el espesor promedio de la misma, ¿cierto? Y dependiendo de ese espesor, poder calcular entonces cuál va a ser el peso de esa estructura y cómo es que lo vamos a soportar. La altura promedio representa el espesor de una losa maciza. O sea, quiere decir que es el espesor de una losa maciza sin nervios ni casetones del mismo peso por unidad de área, que es una losa en particular. Cuando yo tengo una losa aligerada, que es lo más común que nosotros vemos, difícilmente vemos una losa totalmente maciza, pues de un espesor considerable, a no ser que sea una losa de una vivienda tradicional. Tenemos entonces que considerar la altura total de la losa, ¿cierto? El espesor que va a representar lo que llamamos la torta, el espesor real que va a tener el nervio, ¿cierto? Y de esa losa entonces, ¿qué parte va a ser ocupada por el casetón? Con eso nosotros podemos, entonces, con esas variables conocidas, entonces podemos calcular cuál va a ser realmente el espesor promedio de mi losa. Porque no necesariamente, pues, o no quiere decir que porque yo tengo una losa de 50 o 60 centímetros de profundidad, entonces ese va a ser el espesor con el que yo voy a trabajar. Si así lo hiciera, entonces yo estaría subutilizando el equipo. Yo tengo que encontrar un espesor promedio para de esa manera calcular el peso, por día las variables de cuánto pesa un metro cúbico de concreto y lo demás, para poder considerar entonces realmente con ese espesor promedio cuál va a ser el peso de la losa.
Una vez conocido eso, nosotros podemos identificar si estamos hablando de una construcción grande o una construcción normal o pequeña, ¿cierto? Las construcciones grandes, entonces, como decía ahora, dependen del peso y de la altura. En el caso del peso de la losa, para yo poder calcular o considerar mejor que una obra o una losa es de gran volumen o gran peso, es aquellas losas donde el espesor promedio sea por encima de 30 centímetros, entre 30 y más, de 30 centímetros. Una losa que tenga en espesor promedio 30 centímetros es una losa que puede llegar a alcanzar un peso de 1219 aproximadamente kilogramos por metro cuadrado. En este caso ya tuvimos en cuenta los factores de seguridad, ¿cierto? La carga muerta y la carga viva, y con eso conseguimos entonces identificar que eso puede llegar a pesar 1219 kilogramos por metro cuadrado. Dependiendo de eso, entonces yo tengo que seleccionar mi equipo. En el caso nuestro, participamos en el diseño, digamos, de la obra falsa, que requería una obra como esta era la estación de Metrolíneas en Bucaramanga, donde la losa en promedio tenía 30 centímetros, el espesor promedio, hablando de la losa nada más, pero las vigas, si es necesario utilizar el micrófono, me están escuchando bien. No, pero el video no está quedando bien. Por la bulla de afuera, yo creí que iban a cerrar y tal. Y alcanza. ¿Y el aire acondicionado? No sé qué pasó en últimas con el aire acondicionado. Bueno. Igual ahí no funciona. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Pero ok. Bueno, en este caso era la estación de Metrolíneas, donde teníamos una losa con espesor promedio de 30 centímetros. Pero adicional a eso teníamos un sistema de vigas que tenían unas luces muy pronunciadas, y esas vigas eran, si mal no estoy, eran como de 70 centímetros en su fondo y una altura como de 80 centímetros. Entonces ahí tuvimos que hacer unos cálculos separados de cuánto era el peso de la losa y cuánto terminaba siendo el peso de las vigas. Y habría que hacer casi diseños separados también para el encofrado de las vigas y el encofrado de las losas. ¿Listo? Esos eran los planos de la distribución entonces allá de Metrolíneas, donde, como les mencioné, la altura promedio de la losa era de 30 centímetros, la altura del encofrado, o sea, se cumplen las dos variables, era el espesor de la losa y la altura del encofrado. Estamos hablando de una losa a 6.50 metros de altura. En ese caso entonces vimos que realmente la necesidad era de utilizar andamios, la necesidad definitivamente era utilizar andamios de carga, porque no había otro sistema, pues con la altura que teníamos era difícil utilizar otro sistema distinto, y mucho menos utilizar dobles emburrados. Y en esta obra en particular recuerdo que cuando estábamos haciendo el diseño, el constructor, o el dueño de la obra mejor, nos puso, fue él quien seleccionó y nos dijo con qué factor de seguridad debíamos de trabajar. No trabajamos siquiera con los factores de seguridad recomendados en las normas técnicas, sino con el que el dueño de la obra estaba exigiendo. Era una obra pues muy de gran peso, y querían todos los factores de seguridad. Esta es una obra que hicimos para la British Petroleum en Yopal, en Casanare, donde había que hacer una losa que estaba como a 6 metros de altura y también de un peso considerable. El espesor de la losa allí era de 35 centímetros, si mal no estoy. Entonces tuvimos que utilizar andamios de carga con unos sistemas que nosotros tenemos para poder cargar con cerchas metálicas y poder entonces de esa manera conseguir distancias importantes aquí en el armado de las torres, dejando la obra por debajo pues muy limpia, con gran posibilidad de movilidad para los empleados y poder inclusive hacer algunos acopios de material. Después de armado entonces el sistema, ya procedimos al armado de la losa. Aunque nosotros no fuimos los constructores, fuimos quienes hicimos el diseño del sistema de encofrado. ¿Listo? Teniendo en cuenta todas las variables que les mencioné anteriormente. Ya vimos entonces la importancia de tener en cuenta el espesor de la losa para determinar los pesos, y ahora vamos a ver variables de las alturas en las losas.
Es recomendable entonces utilizar sistemas como andamios de carga o andamios multidireccional en losas que sobrepasen los 5,50 metros. Comercialmente nosotros podemos conseguir tacos extra largos que alcanzan básicamente pues altura 5,50, pero las capacidades de carga no son las más altas. A veces tenemos losas altas que no son de gran peso, entonces pudiéramos utilizar el sistema de tacos de 5,50, pero de ahí en adelante ya no es recomendable. Entonces, por esa razón existen los andamios de carga o los andamios multidireccionales. Esta losa en particular es una losa que inclusive en este momento está en ejecución. Si alguno de pronto quiere darse una pasadita, la obra está aquí cerquita, queda en lo que llamamos la glorieta de Fatelares. En este momento está en ejecución, es una losa que está como a 6,50 metros de altura y cumple pues de todas maneras las dos condiciones, que es el tema de la altura y el peso mismo de la losa. Después hablaremos un poquito de las separaciones entre torres y qué más tuvimos que tener en cuenta para hacer el diseño. Esta es una vista en planta de una obra que diseñamos para una empresa que se llama Furel, donde después de que hicimos el levantamiento del plano, entonces pudimos hacer la distribución de dónde quedarían ubicadas las torres. Ahorita vamos a ver que esa losa terminó siendo como a casi 7 metros de altura. Allá vemos en la cota del lado izquierdo, 6,54 metros. Hicimos todo el diseño, ahí diseñamos inclusive de manera separada también el armazón para las vigas y para la losa. Bueno, tenemos que de todas maneras manejar también los sistemas de encofrado para las construcciones pequeñas, pero en las construcciones pequeñas yo creo que no hay mucho problema, puesto que podemos utilizar el sistema tradicional de tacos, vigas y tablero. Sin embargo, hacemos el diseño pues para eso, teniendo en cuenta factores importantes. Por ejemplo, en el caso allá de esa losa, no sé si alcanza a ver bien, es una losa de 10 centímetros de espesor. Ahí podemos nosotros utilizar sin ningún problema tacos y vigas. Eso es una construcción normal de un edificio de apartamentos. Y ahí no hay problema, pues la altura promedio menor es de... No, allá pues muestran 10 centímetros realmente, es 0,09. Son 10 centímetros de espesor lo que tiene la losa, o sea que no hay dificultad, aparte de que la altura no es más de 2,40, no hay dificultad en armar tacos y... Bueno, ya vamos a hablar del sistema de encofrado que tiene Saeco, o sea, qué sistemas de encofrado son los que nosotros manejamos. Entonces tenemos el tradicional de parales o tacos, en ese pues yo creo que no hay ningún problema, enseguida vamos a ver las capacidades de carga que permite cada uno de esos elementos. Los andamios de carga, andamios multidireccionales y las formaletas metálicas. En el caso de los parales o tacos metálicos, que se utiliza pues en pequeñas construcciones como la que vimos ahora, este es el armazón normal de una losa, inclusive ahí vemos pues que todavía no se ha colocado el retaque, porque los tacos están separados cada uno 40, sin tener en consideración el retaque todavía. Y estas son las capacidades de carga que encontramos en las tablas normales y tradicionales. Vale la pena mencionar que los valores para tacos extendidos arriostrados usando cerchas de 3 metros incluye factores de seguridad. Cuando hablamos de arriostramiento, estamos hablando de que los tacos deben de llevar diagonales. ¿Listo? Un taco de 320, perdóname Darío, un taco de 320 pues puede cargar extendido, o sea, a los 320 de altura, tiene una capacidad de carga de 2.400 kilos.